Pues nada, sin nada más que comentar, cuando quieras, Rafa, Vale, todo tuyo. vale, pues nada, muchísimas gracias al Real Club de Regatas de Alicante por esta oportunidad de dar esta charla sobre el sistema ORC, el handicap que administra la Real Federación Española de Vela en España y que, bueno, ya llevamos bastante tiempo con este sistema en el que realmente hemos conseguido optimizarlo a las regatas y a las diferentes clases que hemos formado en las divisiones y que los barcos fueran lo más juntos posible. Eso hablaremos durante la presentación. Lo que voy a repetir mucho y me vais a oír mucho es la palabra velocidad, ¿vale? Porque el sistema lo que intenta es una velocidad, es equiparar los barcos en velocidades, ¿vale? No es un rating que, digamos, es un número para yo poder competir en una regata, que también, ¿vale? Pero lo que se basa básicamente su funcionamiento y su motor de potencia es las polares, la velocidad que generamos nosotros con nuestro material o nuestra tripulación entre 6 y 20 nudos. Esa es la fuerza, digamos, la base de este sistema. ¿Vale? Aunque no te dedicas a la regata, este sistema, si el barco está bien medido y el fichero de casco, como veremos en esta charla, es el de tu propio barco, pues las velocidades que te da son muy, muy, muy reales, ¿no? Ya sabemos todos que cuando te compras un barco, bueno, lo compras en teoría para familia y para navegar y tal. Y siempre estamos diciendo, a ver, correr más, ¿vale? Intentar sacarle la mayor velocidad posible, aunque naveguemos solo. Pero claro, este sistema lo que te da, es decir, te dice que entre una intensidad de viento y una dirección de viento, tu barco debe de ir a esta velocidad, ¿no? Y esta es la idea de este sistema y es lo que vengo a explicar un poco aquí, un poco los entresijos, no tan físicos, porque al final este sistema es un sistema físico, porque si no nos liaríamos tanto, sino en palabras muy sencillas, entenderlo, ¿no? Tanto cómo funciona, el tipo de certificado y nos meteremos también en las clasificaciones, de cómo se puede clasificar, ¿no? Y las diferentes versiones de poder clasificar una regata, ¿vale? Y esta es la idea. Antes de nada, solo un inciso en que os muestro esta diapositiva como un resumen del año pasado, que ya sabemos que el año pasado pues, no fue tan bueno, debido a la pandemia y a las circunstancias que están ocurriendo, pero este es el resumen que tenemos a nivel mundial de emisión de certificados durante 2020. Nosotros hemos acabado el año siendo el primer país con más número de certificados emitidos, ¿vale? Como veis ahí, España, Italia, Holanda. Normalmente, hasta el año 2019, Italia siempre fue el primer país. Nunca lo hemos superado, a excepción pues, de este año, que hemos tenido esa, no digamos suerte, sino, bueno, en este caso, pues hemos terminado primero. Normalmente los años anteriores hemos acabado segundo, tercero, ¿no? Entre Italia, Holanda, Noruega, somos los 4 países más potentes ahora mismo en el sistema ORC. Pero bueno, hay 43 países que lo administran y que navegan en este sistema y que, bueno, quería hacer un pequeño inciso para que vean a qué nivel estamos ya y que no es un sistema que lo tenemos para cualquier tipo, es un sistema de competición bastante eficaz. Bueno, como estaba hablando al comenzar, pensemos en velocidades, ¿vale? No pensemos en un handicap que lo quiero para ir a una regata y me da igual. No, pensemos en una velocidad y pensemos en un certificado de rating donde las medidas reales de mi material, de mis velas y la tripulación que llevo y de la forma que tengo el barco, pues me va a generar y a producir unas velocidades con diferentes números. Y bueno, esto es lo que realmente, el potencial, digamos, del sistema, ¿no? Y lo bonito del sistema. Al final, el ORC te termina atrapando en este tema de polares, porque cuando navegamos, sabemos que con diferentes barcos, de diferentes características, la combinación entre un barco de 8 metros con un barco de 10 metros, pues con 6 nudos, los dos barcos navegan a una velocidad diferente y con 10 nudos navegan a otra y con 15 nudos navegan a otra.
Eso es lo bonito del sistema, que no hay un número, un rating, un handicap o que te diga, bueno, tú vas con 6 nudos y con 18 nudos vas a tienes este numerito para compensar, esta compensación. No, aquí tienes una característica y tal, ¿vale? Para poder competir entre barcos de diferentes características. Lo primero de todo, y esto es un tema que los armadores y organizadores de regata le tienen un poco de pánico, ¿no? O que inciden mucho en este tema, es la intensidad del viento. Bueno, en el sistema no hay que meter viento de nada. Sí, aquí la intensidad del viento interviene, digamos, en el propio barco, pero no en la realidad de la clasificación, que como ya veremos, más adelante en el apartado de clasificaciones, lo entenderéis. Realmente, el viento implícito, que es la palabra que seguramente habéis oído muchas veces, no es un viento implícito, ¿vale? No es un viento, es un coeficiente de rendimiento. Esto lo hemos creado, le hemos cambiado el nombre de viento implícito, como habéis oído muchas veces, ahora lo llamamos coeficiente de rendimiento. Y es realmente un coeficiente de rendimiento de tu barco, porque en realidad lo que estamos haciendo en el sistema es de generar que nuestro barco vaya lo más rápido posible en el menor tiempo y en esa distancia de ese recorrido que hacemos todos iguales, ¿no? Entonces, estás trabajando tu barco para que vaya lo más rápido posible, pero además tienes que ir lo más rápido posible de tu competidor, dependiendo si te tiene que dar o no tiempo, ¿vale? En cada tramo de viento. Entonces, eso es lo importante y eso es la idea, pero no hay que meter intensidad de viento en el programa de clasificaciones, ¿vale? Como ya veremos más adelante. Bueno, el sistema tiene dos tipos de certificados, uno que es ORC internacional, que es con todas las mediciones realizadas por un medidor oficial, y el ORC Club, pues, que son medidas estimadas, originadas de un certificado que el armador no quiere medir, entonces el barco, pues normalmente si son estándar, pues se colocan medidas de ese barco estándar, ¿vale? Sin medir, y con las velas mayores, aunque su barco tenga un 110% y no tenga más, la vela no sea más grande, le pondríamos un 150% para que pueda usar cualquier tipo de vela. Eso en barcos con medidas estimadas. En un ORC Club, ¿qué se puede medir? Pues se puede medir las velas, el aparejo y la estación propulsora. Desde que haga la prueba de score Franco Bordo, pues ya pasará a ser un ORC internacional, ¿vale? Pero todo eso lo vamos viendo ahora. Lo básico de esta diapositiva es que entendamos que origina dos tipos de certificados. Uno con una medición completa y otro con una medición parcial o con medidas estimadas. Bien, hasta el año 2020, este es el formato de certificado de un ORC internacional, con 3 páginas, ¿vale? Una primera página con esa información para los datos de clasificación, una segunda página con los datos de medición de todas las medidas de vela, aparejo, estación propulsora, francobordo y demás, y una tercera página informativa para el armador, que no tiene nada que ver, solo es un resumen de todo, es informativa con un inventario de vela que nosotros podemos tener en la base de datos con todas las velas que tú vayas a usar a bordo, ¿vale? Es una página solo informativa. Este es el modelo de certificado del ORC Internacional. Después tenemos el certificado ORC Club, ¿vale? Como yo llevo diciendo, hasta el año 2020, el ORC Club es más sencillo, 2 páginas, una segunda página con los datos de clasificación y una primera página, pues un resumen de todas las medidas, de las velas, del aparejo, bueno, un poquillo me resumo con ese dibujito del barco, ¿vale? Estos son los 2 modelos certificados que estaban hasta el año 2020. Este es el certificado que usamos en el año 2020 para regata de tripulación reducida, ¿vale? Solitario A2, en donde era un formato muy sencillo, con una primera página de resumen, donde en ese cuadro rojo nos indicaba si era ORC Club o ORC Internacional, ¿vale? Todo muy sencillito y muy de la mano. Y perdón, con una segunda hoja que solo llevaba el tema de los datos para clasificar. Bien. Este año el formato ha cambiado sustancialmente y bueno, yo diré las razones por qué.
Bien. Yo he dado, primero, antes de nada, yo he dado un par de charlas hace ya unos meses y expliqué este tipo de formatos también, ¿no? Pero había una diferencia en esa explicación a la que voy a dar ahora, que es el dibujo del barco. En las charlas anteriores, en las dos charlas anteriores, y hasta hace 15 días, aparecía la quilla y el timón dibujada, ¿no? Era una cosa muy buena y muy importante en la que nosotros incidimos a la ORC de que debería de aparecer el perfil de la forma de la quilla y del timón para que sepamos tal, porque claro, como ya sabéis, algunos modelos de barcos tienen diferentes tipos de quillas, ¿no? Y era bueno que apareciera y que si el armador veía que esa quilla no era la suya, pues, oye, mira, no, esta quilla no es la mía, tal. De hecho, además, para no equivocarme en el fichero de casco, normalmente si no conozco mucho el barco o ese barco tiene diferentes tipos de quilla, ese modelo, pido fotos del barco fuera del agua, ¿vale? Para no equivocarme del fichero de casco. Bueno, debido a una serie de quejas de ciertos diseñadores de barcos, la ORC se ha visto obligada a eliminar ese formato, ¿no? Ya, como veis, esto es lo que va a aparecer, ya no aparecerá ni la quilla ni el timón, porque bueno, debido a la protección de datos y a la protección de información de los diseñadores, se ha decidido que no aparezca. Era una pena, porque la idea era muy buena. Pero bueno, yo creo que esto es una gestión que tienen que hacer la ORC con los diseñadores y pedir todo este tipo de permisos para que aparezca, porque realmente el dibujo no indicaba que iban a hacer modificaciones, porque es que era un dibujo muy sencillo, ¿no? Como ahí veis. Bueno, dicho este inciso, esta es la primera página, ¿vale? Este es el certificado ORC Internacional. Lo que veis una raya azul, lo que se ve en la parte derecha es la ampliación de la parte izquierda, ¿vale? Para que se viera bien. Y esta es la primera hoja. Lo han hecho de esta manera para que la primera página sea más cercana al armador, más llamativa, más entendible, ¿no? Con datos más sencillos, un poco el que entienda un poco la construcción de barco y los datos de un barco, ¿no? Por ejemplo, pues el nombre, el número de vela, el modelo del barco, el diseñador, tal. Después el hull son los datos específicos del casco, ¿no? Por la eslora, la manga, el calado, el desplazamiento, el DLR, la clase que es, el cruce regata o regata, y el Dynamic Allowance, que es una bonificación por una combinación entre superficie bélica y desplazamiento. Entonces, bueno, ahí es donde está toda esa pequeña información. El propeller es la información de la quilla, perdón, de la hélice, ¿vale? De la estación propulsora. El crew weight es el peso de tripulación. Y aquí hay un pequeño cambio donde hasta el año pasado aparecía el peso por defecto, el peso máximo y el peso mínimo. Bueno, el peso por defecto, como no entra en regata ni hacía falta para nada, pues lo han eliminado. Yo creo que eso es interesante porque muchos armadores se equivocaban, ¿vale? Y se fiaban del peso por defecto y al final, pues bueno, lo que han hecho es eliminarlo y aparece solo el peso máximo que declaramos nosotros y el peso mínimo, ¿vale? Que el peso mínimo se aplica en regata cuando el anuncio de regata o la instrucción de regata dice que se aplique. Si no aparece en el anuncio o la instrucción de regata que se aplica el peso mínimo, pues tampoco interviene para nada. Después tenemos el área de las velas, de nuestras velas más grandes que declaramos, ¿vale? Ahí aparece el área. Y además aparece también una cosa significativa para este año es el tema de lo que sabemos del año pasado, de los asimétricos código cero, eso que era de la horquilla, que la cadena media estaba entre un 75 y un 85 y esa vela perjudicaba bastante, ¿vale? Pues si la llevamos a bordo, si la tenemos declarada, aparecerá ahí. ¿Vale? Eso era otra cosa que hasta el año pasado no aparecía en los RC Club, por ejemplo. En los RC internacionales había que ver la última página. Después el inventario de velas, que nos dice cuántas velas podemos llevar a bordo, pues dependiendo de nuestro GPH o CDL, y la estabilidad, ¿vale? El dato de estabilidad que tenemos ahí. Y después vemos un cuadrado con una serie de numeración, ¿vale? Entre 6 y 20 nudos, con diferentes rangos de dirección de viento, y ese es el cuadro, es informativo para nosotros, para el armador, porque está hecho en nudos, está hecho en velocidades. Eso es muy importante para el armador porque, bueno, pues coger ese cuadrito, ampliarlo, ponerlo en su barco y viendo con diferentes direcciones de viento
y velocidades del viento, sabemos qué velocidad debe generar el barco. Esto está muy bien cuando nuestra medición completa de nuestras velas a aparejo y de nuestro barco sean reales, y entonces eso le puedo decir a ustedes que eso es bastante real. Puede ser que nuestro barco vaya siempre un pelín más rápido que lo que pone ahí. Eso sí, también ya los comento. ¿Vale? Y arriba del todo aparece el GPH y el CDL. El CDL, ya hablaremos después en los cambios del reglamento técnico de crucero, que este año vamos a trabajar ya los cortes con el CDL. Ya el GPH nos olvidamos de él, ¿vale? Y ya nos metemos con el CDL, que va a ser lo que marque los límites de las clases, ¿vale? Bueno, esta es la primera página. Después ya tenemos el nombre del barco, el número de vela, y arriba en la parte azul. Veis que es un azul bastante más intenso, ¿vale? Y este va a ser el formato del ORC Club, ¿vale? El otro es la primera página también, el otro era el ORC Internacional y este ORC Club. ¿Cuál es la diferencia? Pues el color azul, que era lo que yo quería un poco remarcar. En este va a ser un azul un poquito más clarito, el otro más intenso, pero no obstante, arriba del todo, un poquito más a la izquierda, pone Club Certificate, ¿vale? Y en el otro pone ORC Internacional, es decir, que ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que es así y bastante identificativo de todos modos porque lo dice. Esta es la segunda página, que va a ser igual para los dos tipos de certificados, que son los datos de cálculo de rating, ¿vale? Para cálculo de las clasificaciones. Tenemos la polar, ¿vale? Entre 6 y 20 nudos, con diferentes direcciones de viento. Ya esto está en segundos por milla, que es el mismo cuadro que el anterior. El anterior estaba en nudos, este está en segundos por milla, ¿vale? Tenemos las polares definidas ya de Wind One Leeward o Your Purpose, ¿vale? Y ya más abajo del todo tenemos las costas long distance, ¿vale? Para regatas de costeras, ¿ok? Sí, que aquí está el dato del sistema de clasificación. La tercera página es los datos de medición, ¿vale? Va a aparecer todos los tipos de datos de medición. En ORC Club también tendremos esta página. Y además, es importante porque si veis que hay huecos vacíos, ¿vale? Donde no hay numeración, es porque no tienes eso medido. Y a lo mejor por midiendo esa medida puedes mejorar el certificado, ¿vale? En ORC Group puede aparecer algún dato, alguna casilla vacía. En ORC Internacional no debería aparecer ninguna casilla vacía, pero en ORC Club sí que puede aparecer alguna. Eso significa que, bueno, que no lo tenéis medido, y en ORC Club sí que se permite dejarlo vacío, ¿vale? Por eso se penalizaría, vamos, por el mismo programa lo penalizaría. Y una última hoja, porque este certificado, tanto ORC Internacional como ORC Club, está compuesto por 4 páginas, ¿vale? Y una última hoja donde aparecerá todo el inventario de velas que usamos en la regata o que llevamos a bordo, o que lo usemos o no lo usemos, ¿vale? Están ahí las mayores, los G6, los simétricos, los asimétricos y tal. En los asimétricos Spinnaker quiero incidir en el ratio, ¿vale? El ratio, que ahí veis 94 y 85, creo que es exactamente, ¿vale? Ahí nos está diciendo lo de la cadena media, ¿vale? La cadena media entre 75 y 85 es un código cero asimétrico, y si más del 85 es un asimétrico normal. En este caso, en este ejemplo, veis que hay 1,94, es un asimétrico normal, y veis un 85. Este es un asimétrico código cero, ¿vale? Ahí es donde os podéis fijar en los tipos de velas que llevamos. Entonces, este es el formato, ¿vale? Para tanto ORC Club como ORC Internacional. Después tenemos el ORC para tripulación reducida, solitario A2 y A3, que es otro tipo de certificado que hay que solicitarlo, y que la diferencia con este tipo de certificado es el peso de tripulación, que solo podemos declarar entre 120 y 300 kilos. ¿Vale? Esa horquilla donde podemos solicitarlo, es un certificado sin coste. Primero hay que pedir un certificado de tripulación completa, ya sea ORC Internacional o ORC Club, y después solicitar el ORC de tripulación reducida, que lo enviaremos sin coste. Si a mí el armador no me indica el peso de tripulación que quiere en el certificado de tripulación reducida, por defecto sale 170 kilos. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro.
porque para ese tipo de regata necesitamos ese certificado, ¿vale? Bueno, y después, pues bueno, se pide y se manda sin coste ya sea si lo queréis los dos juntos o pedís uno y después pedís el otro más adelante cuando haga falta, como ustedes quieran. Esto es el formato de certificado que a partir del 2021 vais a recibir cuando lo solicitéis para este sistema. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora al funcionamiento del programa LPP y VPP. Este tema siempre lo saco un poco para que se entienda el funcionamiento físico. No nos meteremos en formulación, sino un pequeño resumen muy sencillo de entender, ¿vale? Para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y no es un sistema que nos lo estamos ocultando, o no es como el IRC, que es una fórmula oculta y tal, y que no sabemos al final qué rating nos va a venir. Sí, es verdad que sabemos de reglas y tal, pero lo importante es que aquí sí que hay un reglamento y está colgado en la web de la ORC que habla de la formulación, y el que lo quiera ver y tenga mucho interés y sepa un poco pues, de física y tal, pues bueno, pues yo le recomiendo que se lo descargue y que le eche un vistazo. Bien, el sistema ORC básicamente se basa en unas mediciones reales, en un fichero de casco real. Eso pasa a un programa de LPP, que es el programa de predicción de líneas, y después pasa a un programa de predicción de velocidades, ¿vale? Y con esa combinación crea el certificado. Esto es básicamente el funcionamiento del sistema, ¿vale? Primero, el programa LPP. Bien, el LPP es un programa complementario, ¿vale? Como hemos visto en la anterior ficha, al programa de predicción de velocidades. Normalmente lo que hace es trabajar el fichero de casco, ¿vale? Y que nos da una serie de informaciones reales de nuestro barco. Si el fichero de casco es el real, ¿vale? Por ejemplo, un Dufour 34, ¿no? Que es el barco más estándar y con mayor número de unidades en España, pues al pasar por este programa de predicción de líneas nos darían una serie de información. Una serie de información que están todas relacionadas. Es decir, no es que yo cambie una cosa y me mejora mi rating. No, cuidado. Si cambias una cosa, te mejora tu rating con 6 nudos, con 12 nudos te estará afectando. ¿Vale? Yo no hablo de penalizaciones nunca, porque al final es una velocidad. Lo que vas a hacer es ir más rápido o ir más lento. ¿Vale? No penalizar. Porque al final aquí no penalizamos, el programa no penaliza. El programa dice, si tú tienes un peso de 3.000 kilos y le metes 3.500, le aumentas 500 kilos, el barco te va a ir más lento. ¿Vale? Con 6 nudos el barco te va a ir más lento, con 12 nudos te va a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque aguantas más superficie bélica. Esa es la relación. Esto es lo que relaciona todo, ¿vale? Entonces, al pasar por el programa de predicción de línea, nos da una serie de informaciones vitales e importantes que hasta el 2020 aparecía y ahora aparece en otros lugares, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a explicar para que tengáis un poco la idea. Que porque esto existe y esto está, ¿vale? Primero, el desplazamiento. Desplazamiento es importantísimo, ¿vale? Cualquier sistema de rating, cualquiera, se llame IRC, RI, ORC, PHRF, se basa en 3 cosas importantes. En el desplazamiento del barco, en la eslora del barco y en la superficie bélica. Sí, la superficie bélica es el motor, el desplazamiento es la masa que movemos y la eslora es el agua que desplazamos. Es decir, esas 3 cosas son lo que están relacionadas y es lo que afecta a nuestro certificado de rating. Después todo lo demás adorna el certificado, beneficia, bonifica, perjudica, lo que tú quieras. Pero estos 3 significados, estos 3 parámetros son los que están íntegramente relacionados. ¿Y qué sale eso? Bueno, pues aquí estamos. El desplazamiento relaciona a la superficie mojada. La superficie mojada está relacionada con la eslora en flotación. Además, se relaciona con el calado. Además, se relaciona con la estabilidad del barco. Y además, se relaciona con el centro de gravedad. ¿Vale? Hasta el año 2020 esa información estaba en la primera página, ahí con esas flechitas rojas, ahí están todos, ¿vale? Ahí lo veréis. Para este año está, pero está en la tercera página, ¿vale? En la tercera página está esta información.
un poco más disgregada, ¿vale? Por ejemplo, el desplazamiento está en la primera página, lo demás está en la siguiente página. Es decir, está todo un poquito más disgregado, pero está, que es lo importante. Bien, esto es lo importante. Es decir, tengamos en cuenta una cosa muy importante. Si yo le meto 100 kilos al desplazamiento, voy a hacer que mi barco tenga más eslora en flotación, ¿vale? Si tiene más eslora en flotación, mi barco va a tener más superficie mojada, más hora viva, ¿vale? Eso es lo importante. Voy a tener que arrastrar más. Si tengo que arrastrar más y quiero ser más rápido, tendré que meter un poquito más de superficie bélica, ¿vale? Que me va a aguantar el barco, porque he metido 100 kilos. ¿Qué voy a hacer eso? Eso va a hacer que ese desplazamiento, como ahí veis en este gráfico, en esta página, es que mi barco sea más estable, el LPS, ¿vale? Tenga más estabilidad. Y si tiene más estabilidad, mi centro de gravedad vertical ha bajado. Baja mi centro vertical, tengo se vuelve más duro, más estable, y al final, ¿qué hace? ¿Por qué tengo más estabilidad y mi centro de gravedad baja? Porque mi calado baja también. Mi calado ha bajado, porque aumenta todo. Aquí se relaciona todo. Esto es lo importante, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener claro. En este sistema no hay un calado fijo, como en RI, que dice que mi barco cala 210 y yo fijo 210. No, aquí no puede, eso no es verdad. Esto aquí no hay un calado fijo, ¿vale? Si aumentamos la eslora en flotación, aumentamos la superficie mojada, metemos más peso, el barco tiene más calado, se hunde. Si vemos lo contrario, si le quitamos 100 kilos, tendremos menos eslora en flotación, tendremos menos superficie mojada, mi barco va a ir más rápido, tendrá una velocidad pues mucho más rápida y ahí tendremos un rating más rápido. Esa es la idea. Este es el aspecto importantísimo, la relación que tenemos que tener claro, ¿vale? No hay que decir, voy a hacer que mi barco pese más para mejorar mi rating. Cuidado, que pesará más con 6 nudos. Tendrás un rating, pero con 12 nudos vas a tener otro porque tu barco aguanta más superficie bélica ahora, ¿vale? Esto es lo importante que hay que relacionar. Y por eso, estos son los datos que da el programa de predicción de líneas. El programa de predicción de líneas está relacionado con nuestro fichero de casco. Bien, el fichero de casco no es una cosa que no hemos inventado, sino es una cosa real y que se crea, se mide, ¿vale? Y se mide nuestro barco de verdad. Quiero decir, el barco se sale fuera del agua, se trima bien en tierra y con una Total Station, que es una máquina topográfica poco preparada para este tipo de trabajos, se hace sesiones. El barco se divide en secciones, ¿vale? Y esas secciones al final son puntos, como veis aquí, ¿vale? Esto es lo que hace. Esto es lo que hace esta máquina. Pues hace divide el barco en secciones, y esas secciones al final son puntos, ¿vale? Y todo eso, ¿qué nos indica? Pues con todo esto podemos sacar pues todo el volumen y demás. Y esto es lo que genera, esto es lo que trabaja el programa de predicción de líneas, ¿vale? Este fichero. Donde más veis esos dos puntos rojos, que con unos puntitos verdes más resaltados, ahí es donde dice el medidor del casco, medidor de casco, dice que ahí es donde el medidor, cuando el barco está en el agua, mide esa altura. Esos puntos verdes, tienen una distancia a proa, ¿vale? Y que se localiza en nuestro barco. Entonces, se miden esas alturas y con esas alturas, llevándolo al programa, metiendo esa altura, el programa dice, pues con esta altura y con este fichero de casco, mi barco pesa tantos kilos, tiene tanta superficie mojada, su calado es tanto y tal. Es decir, estos son los datos importantes que nos da y por eso esto es importante. Veis ahí sesiones rojas y verdes, babor y estribor, porque el barco hay que medirlo, hay que sacar esas sesiones tanto por babor por estribor en diferentes longitudes, ¿vale? Y esto básicamente esto es real, ¿vale? No nos lo inventamos, no es una fórmula tal y que ya veo qué rating tiene. No, aquí, sale de esto. ¿Vale? Por eso el sistema funciona también, porque nuestro casco es el real. Este es el fichero. Esto es lo que le llamamos offset, ¿vale? Que aparecerá .ooff o offset en nuestro certificado. Y ese es el tipo de fichero que usa nuestro rating. Bien, programa de predicción de velocidades. Al final ya tenemos el programa de líneas. Ahora vamos a ver con nuestra vela el tema del arrastre. ¿Qué origina el programa de velocidades? Así muy rápidamente para que me entendáis.
pues origina la velocidad, el ángulo y la deriva, ¿vale? Esos son los tres datos fundamentales que nos origina el programa de previsión de velocidades, midiendo las velas, ¿vale? Midiendo el aparejo, haciendo la estabilidad y demás cosas. En fin, que al final lo que nos da el programa de previsión de velocidades es la velocidad, que es lo que nos importa, el ángulo de escora, que también nos importa, y cuánto deriva nuestro barco, que sería el peso que tenemos que ponerle al barco o el peso de tripulación que tenemos que tener, ¿vale? Esto básicamente muy por encima lo que hace este programa. Bien, y este es el resultado de la combinación del programa LPP-VPP, que son los datos para la clasificación. Nuestras velocidades en diferentes vientos y ángulos de ceñida. Y ángulos de dirección de viento, perdón. En resumen, con el VPP y el LPP genera, y con las mediciones del aparejo, la vela, el procedimiento de línea, la estabilidad y demás, genera un modelo aerodinámico, ¿vale? Y un modelo hidrodinámico. Hidrodinámico es lo que hablábamos del desplazamiento, superficie mojada, calado y demás, y el aerodinámico es el tema de la influencia de nuestras velas, ¿vale? El potencial, el motor, y al final eso, la combinación de eso, genera el certificado. Esto es, señores, el resumen de cómo funciona el sistema y no se vuelvan locos que aquí no hay ni trampa ni cartón. Esto es lo que hay y esta es la realidad de cómo se maneja el ORC. Bien, cambios en el sistema para este año. Los cambios no son muchos, ¿vale? Los cambios son pocos y además muy claros. El primer cambio importante, como ya hemos visto antes, es el formato del certificado, ¿vale? Hay tres tipos de certificados: el certificado normal, ORC Club, ORC Internacional, el certificado double-handed, que nosotros llamaremos reducida, que tiene un peso de tripulación entre 120 y 300 kilos, y después va a haber otro certificado que se llama certificado sin espinaque. Nosotros en España ya lo hacíamos. Lo que hacíamos es que cuando un armador dice, oye, Rafa, quiero que mi certificado esté sin espinaque, pues le quitábamos el espinaque y hacíamos esa modificación. El barco iba sin espinaque. Bueno, ahora lo que ha hecho ahora es decir, bueno, pues entonces en vez de tener eso, pues vamos a ver un certificado nuevo para que el armador sea más cómodo, que tenga sin espinaque. ¿Qué cambio va a ser? Pues es el mismo que el normal, pero que le quitamos el espinaque y aparecerá la palabra sin espinaque. Es una chorrada, pero bueno, para nosotros que ya lo hacíamos de esta manera que os comento, con lo cual no hay ningún cambio en este tipo. Sí. Básicamente son dos, ¿vale? El normal y el de reducida. Sin espinaque, el armador que no quiera espinaque, le hacemos este certificado, pero que no va a tener un tercer certificado, ¿vale? Esto no lo vemos lógico, porque realmente no hay muchas regatas, casi ninguna que yo conozca en España, que todo el mundo navega sin espinaque. Y aparte, en el reglamento técnico nosotros aconsejamos que no se hagan clasificaciones de barcos con espinaker con barcos sin espinaker, porque al final el barco sin espinaker a partir de 10 nudos está muy beneficiado según qué rumbo y según qué recorrido, ¿no? Segundo, el otro cambio importante es la forma del tangón. Vamos a ver, algunos ya que han estado en charlas de las mías o han leído el reglamento. Hay un estudio donde se ha visto que la medición del tangón se hace con el tangón pinchado en el palo y llevado a estribor o a babor, perpendicular al palo, en horizontal, y se mide, ¿vale? Hasta lo que es el enganche del tangón en el palo. Bien, se ha visto que eso se nos lleva un poquito a engaño, porque normalmente el palo, el tangón tira un poquito más hacia afuera cuando tenemos argolla, ¿no? O cuando llevamos una campana. Bien, el cambio sustancial es: el tangón ahora va hacia proa, ¿vale? El tangón lo ponemos hacia proa, enganchado al palo, y se mide tirando hacia afuera con el tangón enganchado. Se mide desde la parte exterior del tangón hasta la cara delantera del palo, ¿vale? No se mide hasta la argolla o hasta la campana o hasta el eje de crujía de la campana. No. Se mide hasta la cara del palo. Este cambio va a aparecer en el programa de este año. El barco que no lo mida aparecerá con 8 centímetros más y eso le va a calcular, pues, a lo mejor 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas más de velocidad, ¿vale? Puede ser ahí.
Pero esta es la forma que hay que medir. El armador que lo quiera medir, bueno, pues lo mide y hacemos esa modificación. Y el que no, pues le va a aparecer 8 centímetros más de tangón. Este cambio es tanto para ORC como para el IRC, ¿vale? Como sabéis, o algunos saben, si saben algunos, que la ORC y el IRC ya llevan ya varios años trabajando juntos para combinar el tema de las siglas y la forma de medir que sea igual en los dos sistemas, ¿vale? Y eso es lo que se está trabajando todavía, que se llama UMS, ¿vale? Que es una plataforma de medición universal, y eso es lo que se quiere conseguir. Este cambio es tanto para un sistema como para el otro. La siguiente mejora, porque esto ya sí es una mejora y es una realidad, es que había barcos, o hay barcos, donde declaran Génova volante, que se llama Headset Fly en inglés, ¿vale? Génova volante. Bien, cuando este barco lleva Génova volante, cuando un barco lleva Génova volante y lleva asimétrico, ¿vale? Ese barco puede, digamos, amurar, ¿vale? Amurar o subir la vela con diferentes drisas. Es decir, por ejemplo, hagamos este ejemplo. Un barco con dos drisas, ¿vale? Una alta y otra baja, de spinnaker, pues usa la drisa de alta con el asimétrico y la baja con el Génova volante. Bien, hasta el año pasado esa diferencia no se podía hacer en el programa. Si el barco tenía las dos velas y tenía las dos drisas, el programa calculaba ya directamente que el G6 Fly lo usaba con la drisa de arriba, ¿vale? Cuando realmente la realidad es que el barco lo usaba con la drisa de abajo. Entonces, creaba un área mucho más grande, muchísimo más grande. Ahora, si nosotros llevamos esas dos velas y tenemos esas dos drisas y decimos, me lo tenéis que decir, el armador lo tiene que informar, mira, es que yo llevo la Génova volante, la llevo con la drisa de abajo. Pues hay que medir con esa medida y con esa mura, donde amuramos la vela, el área será más real de la vela. Esto ha estado bien, esto la verdad que es una mejora buena, ¿vale? Para ese tipo de barco. Yo realmente pocos barcos, yo sí he visto uno o dos que lleven las dos cosas a la vez, es raro. Pero bueno, esto es una mejora que, bueno, no sé, a lo mejor barcos de extranjeros sí que lo llevan, no lo sé, pero en TPs o este tipo de barcos grandes. Pero esto es una realidad y esto lo que hace es que el área se ajuste mejor a la realidad. Bien, se implementa la medición de la estación propulsora eléctrica, es decir, ya sabemos que hay barcos que usan motores eléctricos, ¿vale? Pues esto es un poco la implementación ahora mismo de este tipo de motores. Se sigue trabajando para mejorar los programas de predicción de velocidad y predicción de línea para los multicascos, para catamaranes y trimaranes. Yo creo que ya el próximo año tendremos esta fórmula ya para catamaranes y trimaranes, ¿vale? Y después se sigue trabajando en los elementos que ya todo el mundo sabemos, como hemos visto en la Copa América, de los foils y todos estos alas que hacen que nuestro barco se levante o tengan una escuadra más aguantable y demás, ¿no? Bueno, pues en todo esto el ORC también está trabajando para implementarlo en los certificados que este tipo de barco va apareciendo. De hecho, el ORC ya tiene metido los DSS, que es un ala que va de babor a estribor. No sé si habéis visto algún barco. Yo eso lo he visto en Palma de Mallorca, en Palmavela hace un par de años. He visto un barco de estos con un DSS, que es un ala que salía horizontalmente de babor a estribor o estribor a babor, y que lo que hacía era dar sustentación al barco, ¿vale? En el ángulo de escora. Y además después ya no hay más cambios, no hay ya más cambios porque cualquier otro tipo de cambio lo han dejado para el 2022 debido a que, bueno, tampoco ha habido tantas regatas y tampoco hay tantos resultados como para ver ese tipo de variaciones. Cambio en el reglamento técnico. Bien, en el reglamento técnico solo hay dos cambios sustanciales importantes, ¿vale? Si hay algún cambio más puede ser pues de escritura, de aclaración de escritura, pero esto hay dos cambios importantes. Primero, la aclaración del tipo de regata solitario A2 y A3. ¿Vale? Era una cosa que no lo teníamos tan metido en el reglamento técnico, ahora está más aclarado, sobre todo lo de 120 a 300 kilos, ¿vale? Para este tipo de regata. Lo que queremos decir también, además, que es una realidad, es que para el certificado de rating de regatas de tripulación reducida, se tiene que aplicar el certificado de tripulación reducida.
¿vale? No aplicar a otro tipo de certificado. Es decir, si queremos ir a una regata de tripulación reducida, el organizador tiene que pedir este tipo de certificado y el armador tiene que presentarlo, ¿vale? Es un certificado sin coste, como hemos dicho anteriormente, pero pidiéndole el de tripulación completa. Este fue el primer cambio, que está escrito en el reglamento técnico que está publicado en la web de la Española. Y el segundo cambio sustancial e importante, que vamos a ver cómo funciona este año, es los límites de clases. Los límites de clases, normalmente lo que ha querido el Comité Nacional de Cruceros es dar estabilidad al reglamento técnico para 4 años. Es decir, no estar cambiando los límites de clases durante todos los años, ¿vale? Sino empezamos 2021 hasta 2024 e intentamos dar las mismas clases para que los proyectos de armadores se mantengan en el tiempo durante esos 4 años. Bien, todos sabemos que hasta el año pasado, 2020, los cortes de clase estaban basados en GPH, ¿vale? Hemos conseguido que 2019, porque la verdad es que 2020 no es un año donde podamos sacar conclusiones, no es un año de referencia. 2019 conseguimos que los barcos estuviesen tan cerca en una clase, ¿vale? Del orden de 50 segundos entre el más rápido y el más lento, y que fueran juntos. No es eso de que entra uno y después entra el otro mucho más lejano y tal, sino que estuviesen juntos primero, para que la competición sea más emocionante, que estén más cercanos, casi, no digamos tiempo real, porque al final siempre hay esa diferencia de segundos, pero sí muy cercanos en la velocidad de los barcos, ¿no? Esa era la idea, y eso es lo que yo creo que en el 2019 conseguimos, porque bueno, yo hago un sondeo entre los armadores y más, y hago preguntas, y mucha gente me dice, pues sí, nos hemos divertido, la verdad que hemos estado muy juntitos y tal, y eso es lo interesante, acercarnos un poquito al tiempo real, a la competición más cercana de nuestros competidores, ¿no? Que es la idea. Que el que lo haga mejor es el que gana. Eso es la frase definitiva de lo que queremos conseguir. Bueno, pues para adaptarnos además a otros países, porque nuestra idea es intentar hacer más regatas internacionales en nuestro país, pues bueno, ya tenemos que acercarnos a los italianos, ¿no? Que ya emplean los CDL, o a los alemanes, o a los noruegos, entonces, o a los griegos. Entonces, bueno, tenemos que estar ahí cerca, o a los propios franceses, aunque ellos usan el Orsay muy poquito. Bueno, pues ellos navegan ya en el CDL y tenemos que acercarnos y hacer ese cambio. Bueno, pues debido a eso, pues hemos metido el CDL. Muchos armadores me han preguntado, ¿qué es el CDL? ¿De dónde sale? Bueno, esto es una fórmula que se inventaron en la ORC, que a mí particularmente no me gusta mucho debido a que solo usa la velocidad enseñida en 12 nudos de cada barco, cuando realmente tiene que influir también la velocidad en popa. Pero bueno, en la fórmula, como veis ahí, usa la velocidad enseñida up, ¿no? Up 12, la velocidad enseñida con 12 nudos del viento, ¿vale? Con 12 nudos del viento. Entonces, esta fórmula, pues, saca su eslora, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues básicamente relaciona la eslora del barco con un RL, que es transformar esa velocidad de 12 nudos en una eslora. Es lo que transforma, ¿vale? Y combina esas dos esloras, sacando un CDL. Y eso básicamente, tal. ¿Qué hace esto? Esto está relacionado mucho más con la eslora del barco que con la velocidad. Lo contrario al GPH. GPH relaciona más la velocidad que la eslora. Aquí lo tenemos al contrario, ¿vale? Pero bueno, parece ser que funciona. Ya hemos visto el año 2019, la Copa del Rey, que sí, han usado el CDL y no ha ido tan mal. Pues bueno, nosotros no hemos visto la obligación que a partir de 2021 equipararnos a los demás países y seguir esa línea, sobre todo porque nuestra intención es traernos en un europeo mundiales muy más a menudo e intentar conseguir más regatas internacionales y que la Copa del Rey sea la regata más internacional que tengamos en el Mediterráneo, o por lo menos es una de ellas, por lo menos importante, ¿no? Bien, estos son los límites de clases que hemos puesto después de ya un par de meses de trabajarme las combinaciones, los ratings de cada barco y demás. He intentado conseguir unos cortes muy, muy, muy cercanos a lo que ya teníamos, ¿vale? Prácticamente los barcos quedan como está en su clase,
¿vale? El que está en clase 3, en clase 2, clase 2, clase 1. Me ha costado un poco la combinación entre clase 1 y clase 2, debido a que el Swan 42 es un barco que siempre estaba en mitad del límite y podía estar en clase 1 y clase 2. Entonces, bueno, pues he podido ajustarlo un poquito y ya se ha quedado en clase 1 con el Swan 45. Quiero decir que ahí es donde he estado trabajando y que los barcos estuviesen. No digo que se me haya escapado alguno, que posiblemente, pero de momento lo tengo bastante ajustado. Esto va a ser, digamos, este año es la prueba de fuego para ver si es verdad, si podemos, y en la pandemia nos deja a partir de mayo o junio hacer algunas regatas importantes, pues ver que sí funciona. Cambios importantes aquí en los límites de clase. El cambio importante va a ser en los J80 y en los Plateau 25. Vamos, en este tipo de barcos Sport Boat, que debido a la eslora, como ya os comenté antes, tiene su mayor influencia. Estos tipos de barcos estaban siempre entre clase 3 y clase 4, ¿vale? Mucho más metido en clase 4 que en clase 3, pero había alguno en clase 3 por la velocidad. Bueno, pues estos barcos pasan ya a clase 5. Es decir, ya no están ni en clase 3 ni en clase 4. Todos esos pasan a clase 5. ¿Vale? Ese es, digamos, el cambio sustancial del barco, de algún tipo de barco, como puede ser esto. ¿Vale? Los pequeños barcos bajan a clase 5. Pero estos van a ser los cortes, los que ya están reflejados en el reglamento técnico, que como ya os comenté antes, ya está publicado en la web de la Española, y que básicamente son los que trabajaremos. Una cosa importante que quiero siempre dejar claro es que el reglamento técnico es una guía, y es que para regatas sociales o para regatas de club no hace falta llevarlo a rajatabla, ¿vale? Debemos de ver el tipo de flota que tenemos en nuestra zona, ¿no? Pero sí que hay que llevarlo a rajatabla para regatas de copas, campeonatos de España y regatas internacionales. Esto sí que hay que llevarlo a rajatabla. Pero para cualquier otro tipo de regatas autonómicas no hay que llevar el reglamento técnico a rajatabla, ¿vale? Bien, medición y optimización. Vamos a hablar un poquito de la optimización de nuestro certificado. Bueno, ya sabemos, como hemos dicho antes, ORSU Club, ORSU Internacional, ORSU Club, medidas estimadas o parciales, y ORSU Internacional, medidas completas. ¿Sí? Esto es una ficha donde nos está aclarando un poquito más los datos para que lo refresquemos. Bien, el aparejo. Podemos ajustar por nuestra mayor, ¿vale? A la P y la E. La P y la E es la altura y la E es la botavara. Bien, son las dos únicas siglas, ¿vale? Las dos únicas mediciones del aparejo que entran en el área de la mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se mide la relinga ni el pujame de la mayor, se mide la P y la E. Entonces, si subimos nuestra mayor y la casamos bien, vemos que está por debajo de la raya negra que tenemos en el tope de arriba, pues bueno, pues esa raya negra la podemos ajustar o en la botavara que nuestro pujame no llega a esa raya negra de la botavara, pues podemos ajustarlo, acercarlo más a la vela y entonces reduciríamos esa medida y lo que haríamos es ajustar más el área real de nuestra vela, ¿vale? Eso es una mejora. Yo he visto muchos barcos con una diferencia en el tope de palo que no llegan a la raya negra, como ahí veis en los gráficos, ¿no? Entonces, bueno, pues sería importante que eso se pueda ajustar para mejorar un poco el rating, ¿vale? Bien, ISP alto o bajo a la altura de IG. Os explico. ISP es la drisa con la que subimos el SPI y el IG es la drisa con la que subimos el Génova. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues depende de si tenemos dos drisas de SPI en ciertos barcos. Si no tenemos dos drisas de SPI, pues no tenemos nada que hacer, ¿vale? Pero si tenemos dos drisas de SPI, oye, pues dependiendo con quién suba una drisa u otra, nuestro rating puede mejorar, podemos mejorar nuestro rating, ¿vale? Eso es importante también. El HSF ajustado a ISP y TPS, eso ya lo hemos hablado antes, ¿vale? El HSF es el G6 Fly, que es el Génova Volante. Si no voy a entrar en esto porque ya lo hemos comentado anteriormente. Pesaje del palo y sesiones del palo. Cuando un barco tiene certificado RI y se pasa al ORC, pues estas medidas no están, ¿vale? Si esta medida lo hace, bueno, si no pesa el palo, pues no pasa nada, pero si mide las sesiones del palo, puede ajustar más el rating, ¿vale? No está ni en RI ni en IRC.
Vale. Y el peso del palo y esto, pues bueno, el peso del palo podemos ganar 3 segunditos milla aproximadamente, ¿vale? Con el peso del palo y el centro de gravedad. El tangón ajustado a la J o SFJ, es decir, siempre hay muchos armadores que me dicen, oye, ¿qué medida mínima es la del tangón? La medida mínima del tangón es la J de nuestro barco. Todo lo que pasa de la J va a entrar no en penalización, sino va a generar que nuestro ESPI se abra más y nos dé más, podamos tener más velocidad con cierta intensidad de viento, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que supere la J va a influir, ¿vale? Va a penalizar, que no es la palabra que me gusta aplicar. Pero esa es la idea. Hay que ajustar a la J. ¿Qué debemos de hacer? Pues bueno, realmente hay que ajustar el tangón a nuestro SPI o nuestro SPI a nuestro tangón. Y esto es la fórmula de abajo. ¿Sí? Ahí veis que el 1,8 por SPL es igual al SHW. ¿Esto qué significa? Significa que SPL es la dimensión de nuestro tangón. ¿Vale? Que si esa dimensión de nuestro tangón lo multiplicamos por 1,8 nos va a dar el ancho del SPI que tenemos que llevar a ese tangón que tenemos. ¿Vale? Es decir, si tú tienes un SPI con un tangón más pequeño de lo que tenemos que llevar, no va a trabajar bien el SPI. Y si lo tenemos mucho más grande, tampoco va a trabajar bien el SPI, porque vamos a abrirlo mucho y además no funciona. Entonces, esta es la idea. Y el 1,6 por TPS igual a SFL, el TPS es el botalón. ¿Vale? Es la misma sintonía que lo anterior dicho. ¿Vale? Es para decir, ajustar nuestra herramienta de trabajo a nuestra vela, que es lo importante. Esto básicamente son cositas para poder optimizar el aparejo. Velas. Bien, si las velas las usamos mucho, ya que no sean velas de Dacron, ¿vale? Porque las velas de Dacron no encogen, habría que medirla una vez al año. Normalmente encogen, ¿vale? Después de 2 o 3 regatas, nuestras velas encogen. No penalizados sables, si quieres poner 18 sables a tu vela de Génova o de mayor, pues, porque te crees que te va a dar más rendimiento y tal, pues bueno, ya no que sepáis que no penaliza. Hay que tener todas las cadenas medidas. Hay muchos certificados IRC que le faltan cadenas, ¿vale? Porque en IRC la primera cadena y la última no están. Entonces, si mides todas las cadenas, tu área, lo que conseguimos con eso es que el área sea más real de la vela, ¿vale? Y eso es importante. Entonces, es interesante que todas nuestras cadenas estén medidas. Y entonces ajustaremos más el área a la realidad de nuestra vela. Head sail no mayor, vale. Head sail incluye tanto los foques como los Génova. ¿Qué dice esto? Bueno, pues esto es una realidad y muchos veleros lo saben. Si tú llevas un Génova de un 145%, por no hablar de un 150%, y ves que tu mayor en la cara del gratil pues se flamea, que va embolsando, pues significa que te está echando aire sucio, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que no te está dando mayor velocidad. Si tú esa vela la recortas a un 135, a un 130, dependiendo del barco que sea, eso ya no lo produce, vamos a ir a la misma velocidad o un pelín más y el rating lo vas a mejorar. ¿Vale? Esa es la idea. Es decir, con tener más velas no significa que vamos a tener mucho más velocidad si ese tema del flameo de la mayor no está produciendo enseñanza, ¿vale? No declarar asimétrico con tangón. Si nosotros declaramos asimétrico con el tangón, depende, lo que nos va a hacer que el programa va a entender que el tangón es un botalón móvil, ¿vale? Y nos va a penalizar el rating. Eso ya tenerlo por claro. Una cosa muy importante, y esto inciso, es cualquier cosa que hagamos mucho mayor que lo que tenemos en nuestro rating o nuestro barco y va a generar más velocidad, evidentemente, a veces interesa tener más velocidad, aunque pierdas un poco de certificado de handicap, ¿vale? Eso es importante también, eso es un inciso que quiero meter porque hay ciertos profesionales que hacen estas cosas, ¿vale? Si generan, bajan un poco, por ejemplo, en popas, bajan un poco la velocidad, baja un poco el rating, empeora un poco el rating, pero la velocidad que generan es mucho mayor que lo que pierden, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta en la cabeza. Bueno, añadir las trinquetas. Cuando usamos esas trinquetas con los spinnaker, pues eso es obligado declararla, ¿vale? Y precaución con los asimétricos código cero, que penalizan bastante cierto ángulo de ceñida, como vemos en el ejemplo. ¿Vale? Esto es un poquito de explicación de lo que está comentando.
Y esto es una explicación del asimétrico y asimétrico código cero que ya hemos visto anteriormente. Pero la que yo quería mostraros era esto. Bien, el asimétrico código cero con botalón o amurado en proa, ¿vale? Junto, comparado con el asimétrico con botalón a proa. Un asimétrico normal, un asimétrico código cero. Y quiero que se fijen en 110 grados, por ejemplo. La diferencia que hay. El asimétrico código cero en 110 grados que produce 638,7 segundos por milla, con el asimétrico normal a 110 grados que produce 656,0. Es decir, estamos hablando de una diferencia muy grande con 6 nudos, ¿vale? Ya con 8 nudos se va reduciendo y con 10 nudos ya ves que va prácticamente igual. Que si esta vela, el simétrico código cero influye muchísimo entre 6 y 8 nudos, ¿vale? Esto es lo que quiero compartir con vosotros, este tema de este tipo de velas que hasta el año pasado, bueno, hasta 2019 no fueron detectadas y que muchos barcos la tenían y con poquito viento generaba una velocidad más rápida que lo que iba en el rating, hasta que se descubrió este tema y en 2020 ya esta vela ya empezó a influir en la velocidad real y además es la realidad, es decir, no es que nos vaya a penalizar si llevamos esa vela, es porque realmente es que esa velocidad la producimos, ¿vale? Bien. Otro elemento, pues la escora. Es decir, la escora, con pruebas anteriores al año 2013, las escoras se hacían con el anclan dentro, con ciertas cosas. ¿Vale? A partir de 2013 el barco tenía que estar en vacío completamente. ¿Vale? Entonces, las pruebas de escora anteriores al 2013 lo que hace es que el programa te descontaba ese peso que tú ponías, ¿no? Ahora, a partir de 2013, ese peso no descuenta. Entonces, afecta no mejora el rating en ese sentido, ¿vale? ¿Por qué? Pues evidentemente porque la estabilidad que nosotros calculamos, el dato de la estabilidad que nosotros calculamos, no es lo que se aplica realmente en el certificado, sino es la combinación del RM por defecto, ¿vale? Esa fórmula que hemos visto ahí, que vemos ahí, 2/3 del RM medido más 1/3 del RM por defecto. Y al final sale un RM, que es el dato de estabilidad, que no tenemos, pero que nos está haciendo más duro, ¿no? ¿Por qué sale esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esto sale, muchos conocéis el IMS hasta el año 2000 y algo, que lo que todo el mundo hacía era quitar peso para llegar al ángulo mínimo, que era 103 grados, y hacíamos unos barcos peligrosísimos, con unas derivas increíbles, vamos, con un abatimiento, con una posibilidad de trabucarse increíble, ¿no? Bueno, esto lo que ha hecho es dar un poquito más de seguridad a los barcos. Bien, siguiente, la propulsión. Bueno, estos son elementos de la hélice, PHD, PHL y PRD, que se deben de estar medidos, porque es lo que realmente mejora el rating. Y los ST1, ST4, ST5, SL, EDL, eso son la estación propulsora, lo que es, digamos, el eje, ¿vale? El eje expuesto o digamos, la Z, ¿no? El True Drive. Si tenemos todo eso medido, pues nos va a mejorar el certificado. Después hay 3 tipos de hélices, la fija, orientable y plegable. La fija te da una velocidad, evidentemente es un freno, la orientable te bonifica y la plegable es la menos que bonifica. El tema del enrollador, bonifica 1 segundo por milla. Algunos declaran y a ver, pues eso es la bonificación que nos genera al declarar enrollador. Las velas de Dacron o poliéster, tiene que ser las dos, la mayor y los G6. Los G6, como sabemos, están incluidos los Fox y los Genoa. Mejora 1 segundo por milla. El tener backstay fijo, cotejar que el fichero de casco corresponda. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. También admitimos en los barcos de ORC Club, admitimos el pesaje. Si tú en un ORC Club no me das no lo pesas, pues tendrá un peso del modelo estándar que sea, con una penalización, ¿vale? Con una penalización. Entonces, bueno, nosotros para que un armador que no quiere medir franco-bordo prueba de escora, pues le damos la opción de pesaje con un solo punto y según el reglamento, hacer esta medición. Os voy a hablar de una serie de reglas que
sabéis que está escrita en los reglamentos, pero que muchos armadores, pues la verdad es que los reglamentos ni se los lee, pero que he sacado una serie de reglas, ¿vale? Importantes, que solo quiero que tengáis en cuenta. Están en las reglas del reglamento ORC y ahí está la numeración, ¿vale? Por ejemplo, la primera, la 108.2, dice que el P más BAS será mayor que 0,96 por IG por ICB. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es un límite donde tú no puedes bajar la mayor de gratis todo lo que quieras. Si la P no puede ser lo más pequeño que tú quieras. Tiene un límite y esa es la fórmula del límite, ¿vale? Cuando a mí un medidor me da esa medida, la meto en el programa y me salta este aviso, bueno, con este límite, no puedo aplicar esa medida. Tengo que aplicar un poquito más grande, ¿vale? Entonces eso es importante. Siempre hay que tener en cuenta que hay un límite. Hay un límite de tener esa mayor más pequeña. El diámetro de la botavara. Cuando el diámetro de la botavara, ¿vale? Que se mide de arriba a abajo, el límite es 0,06 por la E. Y esa medida se llama BD. BD, ¿vale? Es boom diámetro. Entonces, si excede de este valor, si la medida que mide el medidor excede de 0,06 por la E, eso que excede se penaliza el área de la mayor. ¿Vale? Tenerlo en cuenta que si tu medida excede de esa formulita, lo que excede va al área de la mayor. Y lo mismo pasa con las sesiones del palo. Si se excede de esa fórmula, todo eso que exceda se va al área de la mayor también. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en claro, que hay límites que no podemos, bueno, si a lo mejor se traspasa porque toca, por lo que toca en ese barco, bueno, porque sepáis que va a penalizar en el área de la mayor. Bien, la regla 206.1, que es la más importante para muchos armadores, es el tema del enrollador. El tema del enrollador es un tema que se ha debatido mucho, pero que yo quiero dejar claro en las charlas. Y es que cuando se declara enrollador, hay que tener en cuenta que solo podemos llevar una vela a bordo. Además, la vela tiene que estar enrollada y el enrollador tiene que estar en uso. No vale decir, sí, en el formulario, yo tengo enrollador. Y cuando vas a la regata no lo usas. No. No bonifica porque tengas enrollador. Bonifica porque tú vas a usar el enrollador. Y cuando se usa el enrollador, la vela tiene que estar enrollada perfectamente y solo se puede tener esa vela a bordo. Otra cosa son las velas de seguridad, la mayor de capa, el tormentín, que eso son velas de seguridad que no entran en el inventario, ¿vale? Y que son velas que hay que llevar a bordo, por seguridad. Pero la vela que navegamos en regata tiene que ser con la objeción de que para que se pueda bonificar con el del enrollador, tiene que ser que la vela tiene que ser mayor del 110% de la J. Si la vela que quieras llevar no tiene mayor del 110% de la J, no bonifica el enrollador. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Tiene que ser mayor del 110% de la J. El enrollador en uso. ¿Vale? Importantísimo. Otra cosa y otra aclaración es que además no se puede llevar un Génova volante ni una trinqueta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son foques o Génovas. Entonces, solo puedes llevar uno, en la que enrollas en el enrollador. ¿Vale? También quiero aclarar, porque hay algunas preguntas de algún armador que me dice que ¿y puedes usar el enrollador aunque no lo declare? Sí, puedes usar el enrollador aunque no lo declares en tu certificado. Eso va por otro lado diferente. ¿Vale? Eso sí es tu problema. Si tú llevas el enrollador, no lo declaras en tu certificado, lo puedes usar. Tu problema es que lo quieras usar o no lo quieras usar, porque si hay que hacer un peeling de Génova, pues sabes que tienes que bajar uno para subir la otra. Entonces, bueno, esto la ORC lo permite, ¿vale? La regla lo permite. Las velas de prueba volantes se pueden amurar por delante del estadio de prueba, ¿vale? En la prueba del barco, en un botalón. No se puede usar una vela de prueba volante con un spinnaker, ¿vale? Ni asimétrico ni simétrico. Y después está la otra vela volante, que es la trinqueta. Y para que sea una trinqueta, tiene que cumplir que el LPG sea 1,1 por la J. ¿Vale? Si es mayor, nos va a penalizar el rating. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. Bien. En la regla 208.3 nos dice que si no usamos el spinnaker, podemos subir dos velas de proa a la vez. ¿Vale?
La 208.4 dice que la vela de proa no podrán casarse en cualquier otra percha saliente que no sea un tangón. No vale el bichero, que he visto algún barco, bueno, alguna regata social, lógicamente, que con un tripulante cuando hay poquito viento, con un bichero abriendo el puño de escota. No, eso no vale, no está permitido. Ni con la mano tampoco está permitido, ¿vale? Tiene que ser con el tangón o con un aparejo que esté sujeto al palo, ¿vale? Y no se podrán ajustar en regata los palumeros de espinaque simétricos, ¿vale? Eso que podamos ajustar unos palumeros en los spinnaker tampoco vale, solo en los asimétricos. En los simétricos no está permitido. Se puede usar head sail en stake con spinnaker, exactamente. Vamos a ver, después está la otra típica pregunta de muchos armadores. ¿Puedo subir mi Génova en el stake con el speed? Sí, ¿vale? Podemos subir el Génova en el stake con un spinnaker, ¿vale? Está permitido. Bien, y se eliminan las reglas y tal. Bueno, esto os lo voy a explicar con esta foto. Bien, eso lo que significaba es que estas reglas lo que significaba, que ya están eliminadas, es que la primera vela con la que señalo con la flecha roja, su puño de escota tenía que cubrir las otras velas, ¿vale? Y no podía dejar, tenía que cubrir todas esas velas. Bien, ahora lo que dice la regla es que cada uno tiene su puño de escota y no hace falta cubrir las demás velas, ¿vale? Puede ser por independiente. Esto ahora ya está permitido también, ¿vale? Bien, clasificaciones. Esta es la última parte ya con la que vamos a terminar la charla. Las clasificaciones es, yo lo que he dicho antes, para hacer unas clasificaciones hay que ver la flota en la que tenemos en nuestra zona, qué tipo de regatas hacemos y qué tipo de viento es el que tenemos, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces hay varios tipos de hacer clasificaciones, de la más compleja a la más fácil, ¿vale? Tenemos recorrido compuesto, recorrido definido, los números fijos y el triple number, que en España nadie lo usa. Pero bueno, yo tengo que hablar de él, pero aquí en España por lo menos no conozco ningún club que lo use. Vale. Bien, recorrido compuesto. Este es el motor, donde le sacamos la rentabilidad al sistema. Es muy sencillo, aunque muchos organizadores de regata se quieren complicar la vida, pero es muy sencillo y muy fácil, ¿vale? Por lo menos teniendo las personas oficial y un balizador que sepan de lo que tienes entre manos, ¿no? Solo hay tres elementos, tres parámetros, que es el rumbo, ojo, rumbo del viento, rumbo del tramo y distancia del tramo. Son los tres. Como veis, no he hablado de intensidad de viento, ¿vale? Solo tres parámetros. Rumbo del viento, rumbo del tramo y distancia del tramo, ¿vale? Podemos meter el viento real, en Canarias, por ejemplo, que están los alisios y tal, que suele tener una regata de 15 nudos fijo todo el día, pues bueno, pues si quieres meter 15 nudos y tal. Yo lo del viento fijo real es bastante complicado porque es bastante discutible, ¿no? Porque entonces sí que hay que estar midiendo el viento, pero eso es meternos en camisa de 11 varas. Lo importante es lo que acabo de decir antes. Tres parámetros: viento, rumbo del viento, rumbo del tramo y distancia del tramo. Y para ello os voy a explicar este ejemplo. Bien, tenemos un barlovento sotavento, una ceñida, una popa, una ceñida y una popa con llegada, ¿vale? Y no hay offset, para no liarnos la manta. Tenemos tres parámetros: la longitud del tramo, el rumbo del tramo y dirección del viento. Ahí no aparece nada porque es cero y el programa me lo ha quitado, ¿no? Es 0, 0, 0, 0 y el 0, 0 no vale para nada. Entonces, tenemos 1,6 a un rumbo 0 con una dirección 0, 1,6 a un rumbo del tramo 180, que es la popa, con un viento de dirección del viento 0, subimos otra vez 1,6 al 0 y 1,6 a 180, 0, que es la llegada. Y eso produce 6,4 millas totales de recorrido, ¿vale? El programa me da un gráfico, ¿vale? Y me dice que ha habido 50% ceñida, 50% popa. Si esto es real, pues esto lo hablamos con el oficial de regata. Oye, mira, me da esto y tal. Ah, pues sí, ha habido ceñida, ha habido popa, sí, está bien. Vale, perfecto. Pues ya dicho esto, ¿cómo hacemos esto? Pues muy bien.
Tengamos cuenta que el tiempo invertido en segundos, partido por la distancia total del recorrido, nos da un GPH, que es un viento implícito, que ahora mismo lo estamos llamando coeficiente de aprovechamiento. Bien. Y para no liarlo tanto con tanta historia de fórmula, vamos al ejemplo práctico. ¿Vale? Tenemos 3 barcos, ¿vale? Y vamos a calcular el tiempo de cada uno de cada barco. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el programa? Os voy a explicar cómo lo calcula el programa. Olvidémonos del tiempo compensado, ¿vale? Eso de momento en nuestro cerebro lo dejamos aparcado. El primero, el 7997. Bien, 7997 emplea, para hacer 6,4 millas, emplea 1 hora, 7 minutos, 37 segundos. Bien, eso lo pasamos el programa lo pasa a segundo. Y al pasarlo a segundo, lo convierte en 4056,96 segundos. ¿Vale? Bien, esos 4056,96 segundos es lo que este barco ha empleado para hacer 6,4 millas. Esos segundos lo dividimos el programa lo divide por las millas y le da 633.9 segundos por milla. ¿Vale? ¿Qué hace el programa? Pues coge 633,9 segundos por milla, se va a la curva de ese barco, que es esta que veis en el gráfico, lo corta y se va horizontalmente a la polar. Y dice que ese barco ha producido 14. ¿Vale? Como veis ahí, hay una raya roja, pone H14 y veis ahí 33.9, ¿vale? Produce 14 nudos, en teoría son 14 nudos, ¿vale? Bien, el programa se lo anota, ¿vale? Este barco ha producido 14, ¿vale? Que en teoría son 13, por ajustar un poco, 13,999, ¿vale? Esto, si los 3600 lo dividimos por ese 633.9, nos da la velocidad en nudos de nuestro barco. Si 3600 dividido por los 6339, ¿vale? Y me dice que este barco ha ido a una media, a un 9mg de 5,684 nudos de media. ¿Vale? Es decir, ya ahí lo veis, interesantísimo este tema, ¿eh? Interesante. Me está diciendo hasta qué velocidad ha hecho este barco en toda la regata. ¿Vale? Y además me dice, porque esta regata es una regata real en la que yo estuve, y me dice que bueno, hubo un viento de 15 nudos. Entonces, ¿qué digo yo? Pues se ha producido 13,99999 y ha habido 15 nudos, el barco no ha ido al 100% de su rendimiento, sino a un 93,5% de su rendimiento. Sí, no lo ha hecho muy bien. No lo ha hecho bien. Pero hay que ver cómo lo han hecho los demás barcos, porque esto es lo que importa, ¿vale? Bien, el programa ya tiene esto calculado. Se va al siguiente, al 4731, y dice que el barco siguiente ha empleado 1,0734, ¿vale? 1 hora, 37 minutos, 34 segundos. Bien, eso se lo convierte en segundos. Lo divides por el total de millas y le da 633.4. 633.4, como veis ahí, la flecha roja se va en su polar, ¿vale? Y hace lo mismo, va arriba al gráfico, a su polar, se va a la línea horizontal y dice que ha hecho 13,995. El primero ha hecho 13,999. Este ha hecho 13,9995. Sí, muy cercano. Son dos Dufour 34 que van muy rápidos, ¿vale? Y siempre van juntitos. Bien. Y aplicamos la fórmula, me dice que este barco ha ido a 5,683, el primero ha ido a 5,684, sí, ha ido un pelín más rápido, ¿vale? De velocidad. Y este ha ido un pelín más lento de velocidad. Significa que ha hecho un rendimiento de 93.3, ¿vale? Es decir, no le ha sacado el 100%, ¿vale? Mira, el programa después se va, esto ya lo aparca, se va al otro barco siguiente. Y dice que el otro barco siguiente ha empleado 1 hora, 12 minutos, 31 segundos. Eso se lo pasa a segundos, lo divide por las millas y da 6799.9. Y como veis en la flecha negra, se va a 12, H12, ¿vale? 67999. Lo mismo. Es decir, se va a su polar, va arriba, corta su polar, se va a la horizontal y calcula 12, ¿vale? ¿Qué hace? Que este barco ha ido a 5,295, ha ido mucho más lento. Evidentemente es un X332, tiene que ir un pelín más lento que los otros, ¿vale? Y dice que el barco ha hecho un 80% de su rendimiento, ¿sí? No ha ido tan rápido, tenía que haber ido un pelín más rápido. Bien,
El programa ha terminado de clasificar, de hacer este cálculo a cada barco. Si el más barco lo hará, ¿vale? ¿Qué hace el programa? Bueno, pues ahora dice, bueno, pues ahora voy a ver. Este hizo 12, el otro hizo 13,995 y el otro hizo 13,999. Pues los ordena por este valor, de mayor a menor. Y dice, bueno, este barco ha generado más, 13,999, el otro 13,995 y el otro 12. Y ahí lo calcula. Esta es la clasificación. Después ya, el tiempo compensado lo calcula con otra fórmula del barco más rápido. A partir del barco más rápido calcula unos tiempos compensados. Pero la clasificación la hace de esta manera. Esto es la física. Esto es cómo funciona. ¿Vale? Esto es cómo funciona. ¿Qué hace esto? ¿Qué significa esto al final? Esto lo que significa, ¿qué nos da? ¿Qué resultado es el que hay? Lo que significa es que nos está diciendo que tenemos que luchar contra nosotros mismos, que no nos equivoquemos y además tenemos que ser más rápido que el competidor. Es muy interesante, es más divertido, ¿vale? Y nos hace que tenemos que estar más encima de nuestro barco, ¿vale? Este es cómo funciona el motor real del sistema. Después, si no queremos meter parámetros, si no queremos meter los 3 parámetros, existe ya unos recorridos definidos, ¿vale? Barco sotavento y regatas costeras, ¿vale? Ya están definidos. No hace falta meter parámetros. Para usar estos parámetros ya definidos, solo hay que meter el total de millas. Y el programa hará lo mismo que el anterior, pero ya con estos recorridos ya definidos. Mucho más sencillo todavía, menos follones, ¿vale? Eso sí, que el balón de sotavento sea un balón de sotavento y que una regata costera sea una regata costera. No combinar uno por otro. ¿Qué diferencia hay entre emplear la fórmula del recorrido de la polar definida con el número fijo, offshore OSN? Pues ahí lo veis. Hemos hecho la misma regata en los dos sistemas y la clasificación es la misma. Sí, no hay una gran diferencia. Lo que pasa es que la primera es regata costera con una polar definida, donde nos va a dar realmente la intensidad del viento, vamos, el coeficiente de aprovechamiento, como ahí veis, 10,8, 10,7, 9,87, y lo otro es un número que es como si fuese un RI, ¿vale? O un IRC, donde es multiplicador, ¿vale? Es un factor multiplicador solo, exclusivamente. Tenga el viento que haya tenido. Siguiente sistema, el número fijo, ¿vale? Si no queremos más complicarnos la vida, tenemos un número fijo para tiempo por distancia o tiempo sobre tiempo, para valor de sotavento o costera. Aquí está, ¿vale? Esto es la GPH que ya me lo salto porque ya no significa nada para nosotros. ¿Y de cómo sale esos números fijos? Pues mira, el número para regata costera sale de esa combinación de esos porcentajes, 0,40%, 0,05%, con esos tres vientos y con los diferentes ángulos, ¿vale? De ahí sale la costera. Y el barlovento sotavento sale de esa combinación, ¿sí? Que sale de nuestra polar, son un poquito más real que el GPH, que algunos clubes lo usan para clasificación y no sirve para clasificar. GPH no es un valor real para una clasificación, nos puede dar muchos problemas, ¿vale? Y el tercer sistema es este, viento medio, flojo, bajo, medio y alto, ¿vale? Tiene 3 valores y tal. Esto es un problema, aquí en España yo no creo que nadie lo use. Esto es un problema porque al final el comité de regata aplicar esto es cogerse las manos. Te puede venir un competidor y echártelo abajo. Con lo cual, bueno, pero yo hablo de él y ya está. Y lo último es el Sailor Service. Sailor Service es un servicio gratis que está en la página web de la ORC, ¿vale? Está ahí, en el círculo rojo, donde con tu mail y una contraseña que ellos te envían, puedes entrar. Es digamos, un espacio web que tienes ahí, está traducido en varios idiomas, está también en castellano, donde además podemos hacer pruebas con un coste que tienes que pagar comprando unos créditos, pero además puedes ver los certificados de tus competidores, tus certificados, los certificados de cualquier tipo de modelo de barco, ¿vale? Metiendo ahí el nombre del barco, el número de vela o el modelo. Pues quiero ver todos los Dufour 34 desde el año 2004. O quiero ver un barco de Italia que a ver qué rating tenía. Lo busca. Este servicio es gratis, está muy bien. Tienes tu espacio ahí, puedes bajarte todos los certificados y tener tu espacio web con todos los ratings que tú quieras. Y está muy bien. Y además, como ahí veis, comprar crédito, pues comprar crédito y hacer pruebas vosotros mismos. Si no me las pedís a mí, pero ahí hay que pagar, ¿vale? Y ya está. Pero vamos, que esto es un servicio que yo aconsejo muchísimo a muchísima gente. Y tenéis vuestros certificados ahí y todo esto. Ya hasta aquí he dado mi charla.
si tenéis alguna pregunta y demás, pues aquí estoy. No 24 horas al teléfono porque hay que dormir, pero sí atender a todas las peticiones de todos los armadores y regatistas que necesiten una ayuda por mi parte. Muy bien, Rafa, muchas gracias por la charla y bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta entre los asistentes. Vale, cuando queráis, o bien por el chat o bien poniendo la mano, podéis empezar a intervenir. Sergio pide la palabra. Adelante, Sergio. Sergio, quita el mute del micrófono y puedes hablar cuando quieras. Sergio, ¿no se te escucha? Sergio, tienes que desmutear tu micrófono, por favor. Bueno, mientras que arreglamos el problema técnico de Sergio, no sé si alguien más quiere intervenir. Rafa, te traslado una pregunta por el chat mientras que se arregla el problema técnico. Sí, sí. Juan Lu dice, ¿se puede participar en una regata de tripulación reducida con un certificado de tripulación completa? Este año sí. Este año se puede porque no lo hemos definido en el reglamento técnico. El ORC te lo permite, ¿vale? Porque lo que dice el ORC es que los dos tipos de certificados pueden coexistir a la vez. Es decir, como el reglamento hasta el año pasado decía, o hasta el anterior, hasta 2019, decía que solo vale, es el último válido, ¿vale? Y cualquier cosa había que modificar y anulaba el anterior. En 2020 surgió este tipo de certificado, que en el 2021 se mantiene, que es el de double handed, ¿vale? El de tripulación reducida, con lo cual lo que dice la regla de ORC es que los dos certificados puedan coexistir. Con lo cual, no dice que no se pueda permitir en una tripulación reducida no participar con ese tal. Porque realmente en tripulación reducida lo que intervienen son las personas más que el peso. El peso es un factor, digamos, en el cálculo de la velocidad del barco, ¿no? Lo que genera entre 6 y 20 nudos. Pero realmente en una tripulación reducida, cuando es a 2 o a 3 o en solitario, es el número de personas. Pero sí, respondiendo a la pregunta, de momento este año sí que se permite. Vale, y otra pregunta que trasladan por el chat es si se puede pasar de ORC Internacional a ORC Club y cómo. Vale, vamos a ver. De ORC Internacional a ORC Club se puede pasar, pero de varias formas. Primera forma, o las posibilidades que se te caduca la prueba de escora. Si se te caduca la prueba de escora, que son 10 años, pues automáticamente genera un ORC Club. Y hasta que no haga la nueva prueba de escora, no puedes pedir un ORC internacional. Esa es la primera forma. La segunda forma es que pues, se te rompa el palo, o cambies de quilla, cambies un apéndice y demás. Entonces, hasta que no vuelvas a medir eso, ahora la estabilidad, vuelves a tener un ORC Club. Y la tercera forma es que tú lastres el barco a partir de 50 kilos, ¿vale? Bien identificado en el barco, pues genera un ORC Club. ¿Por qué 50 kilos? Porque 50 kilos produce 1.2 de RM, de cambio de RM. Entonces, eso hace que el barco cambie su estabilidad. Y al cambiar su estabilidad, pues evidente, y no hace la estabilidad, tienes que cambiar a un ORC Club hasta que haga la nueva estabilidad y puedas solicitar un ORC internacional. Estas son las formas de poder volver de un internacional a un club. Ahora sí. Sí, vale, ahora sí. Vale, creo que Sergio ya ha conseguido quitar el mute del micrófono, así que Sergio, si quieres intervenir, adelante. Sí, ¿se me oye? Sí, correctamente. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas. Estupenda charla. Hiciste un comentario referente al tema de las clasificaciones. Sí. Y pones que en clasificación siempre rumbo de viento, rumbo del tramo y distancia de tramo. Y la pregunta es, ¿tiene que haber un balizador en cada tramo? No, vamos a ver. Como te comenté antes, lo que hay que tener es un oficial de regata que esté implicado en la regata. No
no de esas personas que antiguamente veíamos que daban la salida y me voy a poner a leer el periódico y ya vendrán, no, ya terminarán. No, tiene que haber un oficial de regata que esté encima de la regata y un balizador, al menos uno en Barlovento, ¿vale? Que sepa manejar el GPS y el compás y que sepa qué es lo que tiene entre manos. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que, date cuenta de una cosa, tú dices, vale, yo tengo la salida y tengo la baliza 1, ¿no? Entonces yo tengo que calcular de la salida a la baliza 1, tengo que saber cuánto mide. Pues vale, pues el balizador pincha la salida, se va a rumbo de ceñida, estamos hablando con un Barlovento Sotavento, por ejemplo, se va a rumbo de ceñida a colocar la baliza 1 a 1,6, que le dice que le indica el oficial, y el balizador fondea la baliza. Ya tienes la distancia, 1,6. Ya tienes el rumbo, ¿vale? Que has cogido, porque te ha dicho, vete al rumbo 0, y coge el compás y se va al rumbo 0, a 1,6. Ya tienes el rumbo. Y como vas a 0 y vas en ceñida, ya tienes el rumbo del viento, a 0, sí, el norte, ¿vale? Sí, ya tienes incluso definido el primer tramo. El segundo tramo, sabes que el balizador de sotavento, si lo tuvieses, colocaría la boya a distancia según te indica el oficial. Y esa posición de esa boya se la pasas al balizador de Barlovento, que es realmente el que controla, o al oficial, ¿no? Que al final recoge toda esa información. ¿Y qué hace? Pues defines un tramo y otro. También puede ser que con un solo balizador, que baliza la boya 1, si viene abajo, baliza la boya 2, porque sabe que si el rumbo del viento está a 0, pues la popa es 180. Vienes para abajo, pon, y colocas, y coges, y ya sacas el segundo tramo. Y ya tú sabes que, como es, hablando del recorrido que hemos hablado, pues ceñida a popa, sabes que los otros dos tramos van a ser iguales, si no cambia el viento, si no hacemos un cambio de recorrido. En el caso que dice que hagamos un cambio de recorrido es igual, porque cambias el recorrido de la boya de Barlovento y sabes que el siguiente tramo, que en el cambio del recorrido, tienes una nueva longitud, un nuevo rumbo del viento y un nuevo rumbo del tramo. Sí. Con eso te estoy diciendo que con un oficial y con un balizador, que sepan de qué va la historia, lo haces perfectamente. No hay que tener tantos medios, ¿vale? Y estamos hablando de un compás y un GPS, eso sí, porque sin compás y GPS la verdad que estamos ya vamos perdidos. Entonces, al menos un compás y un GPS, y con un balizador y un oficial, creo que solucionamos. Hombre, si tienes dos balizadores, pues mejor, más agilidad y tal, pero sí es verdad que sepamos manejar las cosas y que estemos en la regata. Lo importante para que el sistema funcione en ese tipo de formato de clasificación es que estemos en la regata, ¿vale? No estemos haciendo tonterías. Sí, ¿podría hacer un inciso al respecto? Sí, dime. Sí, haces el comentario sobre un Barlovento Sotavento. Yo me refería más bien al tipo de regata costera. Nos hemos encontrado en algunas regatas con 3 balizas y con vientos totalmente diferentes y rumbos completamente diferentes, y solo veo un balizador en la regata. Vale. ¿Esto es correcto? Vamos a ver, en ese sentido, yo lo que indicaría sería más más que este tipo de sistema, el recorrido la polar definida, ¿vale? Porque la polar definida para una regata costera indica diferentes vientos y diferentes rumbos del viento. Entonces, ahí solo te haría falta los tramos totales del recorrido, perdón, el recorrido total de millas, y no te hace falta un balizador, ¿vale? No hace falta definir los recorridos, ya están definidos. Que también, ¿por qué? Porque por lo que tú estás diciendo ahora mismo, porque puede haber una variación de viento con respecto del primero al octavo, ¿vale? Que tú cojas tu viento en ese tramo, vayas en ceñida y pase el octavo arco y vaya al través. Entonces, eso es complicado, ¿no? Entonces, lo mejor es aplicar la polar definida, que está en el certificado de cada barco, y que lo único que se hace falta, pues aplicar las millas totales del recorrido. Con eso te quitas el problema de este tema. Porque si no se puede usar estos dos sistemas, que son, digamos, el motor y la agilidad del ORC, te tienes que ir ya al número fijo, ¿vale? Al número fijo, que también funciona. Cuidado, no estoy diciendo que nada, también funciona. Pero que yo creo que el segundo sistema, para ese tipo si ese tipo de recorrido costera, el viento es bastante estable, ¿vale? Todo es que el problema es la estabilidad.
Con un solo balizador también puedes, porque el balizador coge la posición del barco de salida, ¿vale? Se va a la baliza 1, coloca la boya y pincha, ¿no? La posición. Se va a la otra baliza, coloca la boya, pincha la posición. Y al final el GPS te da todos los tramos, porque el GPS te dice, tú vas al GPS y dices, bueno, dame de salida a la 1 y de la salida a 1 el GPS te da el tramo, la dirección del tramo, la distancia. Después te dice, de baliza 1 a baliza 2, pues te da la misma información. Así a toda la baliza que tú quieras hasta la llegada. Y todo eso lo puedes hacer por tramo y puedes dividirlo por tramo. Evidentemente, con un viento un poquito estable, ¿vale? Porque si no vas a tener que tener a un balizador en cada boya. Y eso, la verdad es que tampoco es la idea. Por eso está la polar definida, para ahorrarnos ese trabajo con tanta gente. Sí, y mira, la última pregunta. Sí. En una regata, por ejemplo, con 3 balizas, Sí. Y tenemos, vamos a decir, el 20% de la regata 10 nudos, Sí. y el resto tenemos 5 nudos. ¿Cuál sería la forma de clasificación mejor? Bien. Lo importante es si no ha habido encalmadas, ¿vale? Si no ha habido encalmadas, y aunque haya encalmadas y no hay cambio de posición de barco en la realidad, ¿vale? En la regata, eso es lo que hay que fijarse un poco, pero ya con este sistema o con cualquiera, ¿vale? Entonces, si no hay encalmada, y según lo que tú me estás comentando, que empiezas con 10 nudos y la intensidad va bajando a 5, pues seguimos con lo mismo, con la polar definida. Ya eso es la polar definida, olvídate del tramo, ¿vale? Eso es polar definida, y polar definida es solo tienes que hacer el tipo invertido de cada barco y tal. ¿Por qué? Porque al final, efectivamente, no es lo mismo un rendimiento de un barco con 10 nudos que con 5, eso está claro. Pero también es verdad que un barco con 10 nudos tiene un rendimiento y con 5 nudos tienes otro, ¿vale? Es decir, con 10 nudos tu barco puede generar 600 segundos por milla, ¿vale? Y con 5 nudos tu barco mejora, a lo mejor mejora, y se va a 620 segundos por milla. Por eso da igual, porque al final lo que hace el programa es una combinación de los dos. Y a partir de ahí calcula el de cada barco. Por eso cuando ocurre eso, hay que emplear polar definida. Y si hay encalmada, ya me iría el número fijo, ya te lo digo yo. Porque pero hay que estar en la regata, es lo que te comentaba. Si no, ahora, si tú dices, no, yo quiero de la salida y que naveguen y cuando vuelvan cojo la llegada y tal, pues entonces vete al número fijo, que funciona también, y te quitas un problema de encima. Pero el motor, digamos, motor del sistema bueno y que nos va a dar un rendimiento de cada barco es el primero y el segundo, ¿vale? El de recorrido compuesto y el de tal. Evidentemente, para un balón de sotavento siempre digo recorrido compuesto, y para una costera siempre digo recorrido polar definida. Si un recorrido costero muy claro y muy sencillo, pues entonces pues podemos dividirlo por ejemplo, pues uno que ha ocurrido mucho en la regata Gondomar en Galicia, pues ceñida y popa, pues coges la distancia y haces tramos, ¿entiendes? Y baja en popa, porque el viento de mar, si juega con un viento de norte, pues más sencillo todavía. Pero esa es la idea. Primero, recorrido compuesto. Si no se puede recorrido compuesto, polar definida, y si no se puede polar definida, número fijo. Ese es el decálogo del tema. Sí, podría aprovechar también para comentar un detalle. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, en la última regata que hicimos, Semana Náutica, en el primer tramo, vamos a decir, del club Isla Tabarca Vuelta, en el resultado de la clasificación veo que aparece un valor que es 15 nudos, viento medio. Me sorprende cuando media regata la hacemos con 5 nudos y el último tramo, el 30%, hemos tenido 15 nudos. ¿Esto es normal? ¿Es así? Vamos a ver. Digamos que la regata tiene un 100%, ¿vale? Y tú me estás hablando que el último tramo, que es un 30% de la regata, ¿vale? Tenemos mucho viento. Es un 15, son 15 nudos. ¿No? Me estás hablando que un 70 es un 5 y un 30 es un 15, ¿no? Sí, un 30 a un 15 nudos, sí. Y el resto de la regata tenemos 5 nudos, por ejemplo. Vale. Y al final aparece un valor de 15 nudos de media. ¿De 15 nudos, pero para todo o para el primero?
para todo el resultado que aparece, bueno, no entiendo mucho, habría que preguntarle a ver esto, pero aparece un resultado de 15 nudos en el cómputo que él presenta, aparece viento medio 15 nudos. Bueno, habría que ver la regata, habría que ver la clasificación. Yo la verdad, ahora mismo no te podré indicar, no te podría ayudar en eso. Tendría que verlo, tendría que ver la numeración, tendría que ver en todo. Habría que ver qué sistema de clasificación se aplicó, ¿no? Porque realmente esto funciona. Quiero decirte, si ha habido 15 nudos, realmente a lo mejor el programa no te calcula con 15 nudos, te calcularía con un poquito menos. Pero no lo sé porque depende de lo que se haya usado. La verdad es que aquí poco te puedo ayudar si no veo los números y no veo la forma con la que se clasificó. Si me la pasáis, yo lo puedo analizar y ver y dar una respuesta a este tema. Estupendo, estaría bien. Muchas gracias. Sí. Mira, también hay una pregunta que veo aquí en el chat. No sé si tú ves el chat, Rafa. No lo veo porque vale. dejo de compartir. De momento estoy compartiendo, no sé si. Bueno, te la paso yo si quieres. Mira, dice, Vale. Alejandro pregunta: ¿en regatas nivel 0 se puede unir clases para completar un grupo? Intento poner interrogante, pero entiendo que es una pregunta. Vale, vamos a ver. Efectivamente, cuando son regatas de Copa de Campeonatos de España, lo que dice la regla es que tiene que haber un mínimo de 6 barcos. Si no hay un mínimo de 6 barcos, las clases se tienen que unir, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo, pero se tienen que unir. Es lo que dice el reglamento técnico. Evidentemente, si en ese tipo de regata no se especifica en el anuncio de regata, tiene que especificarlo, ¿vale? Si para formar clase tiene que haber un mínimo de 3 barcos. Bueno, pues si hay 3 barcos, se forma clase. Si no se forma clase, se une. Pero el anuncio de regata es lo que tiene que indicar el número de barcos que hace falta para la tal. Otra cosa también importante es que si no lo dice el anuncio de regata, ¿vale? Pero dice que la regata se acoge al reglamento técnico, entonces se aplica 6 barcos, ¿vale? Es decir, que te quede claro eso, que o lo dice el anuncio de regata, si no es de Copa de Campeonato de España, o si el anuncio de regata dice se aplica el reglamento técnico, son 6 barcos. Y si no hay 6 barcos en esa clase, hay que unir. Espero dejarlo aclarado esta pregunta. Vale, y luego José María, veo que pregunta, en la primera diapositiva la suma de los certificados ORC Internacional y Club era superior a la de barcos. No sé, de ahí la pregunta. No entiendo eso. Yo tampoco. A ver, es que estaban en conversación en el chat. Es en referente a la primera pregunta que te he pasado de si un barco puede pasar de internacional a ORC Club. Los que han explicado en el chat que la duda venía de que si una embarcación con certificado ORC internacional puede pasar o puede tener el certificado además de ORC Club. Eso era lo que plantean en el chat. No, solo se puede tener ORC Internacional o ORC Club, pero no las dos a la vez. Solo se puede tener o un ORC Internacional o un ORC Club, y además lo que sí se puede tener a la vez es uno de tripulación reducida, ¿vale? Porque el ORC Internacional y el ORC Club son juntos, son el mismo certificado, pero con diferentes versiones de medición. Y el de tripulación reducida es para regata de tripulación reducida, sí. Coexiste el de ORC Internacional o ORC Club con el ORC Tripulación, sí. Eso es lo que dice la regla. ¿Algo más? ¿Me oyes ahora? Sí. No, quería que nos comentaras la oferta que hay por parte de la Federación Española para la expedición de primeros certificados o de renovación de certificados que llevan un año o más sin sacarse, barcos que llevan más de un año sin sacar certificado. Vale, Gracias. vamos a ver. La promoción que hemos sacado, que para los clubes, básicamente, es no para barcos independientes. Es pues sobre todo porque la federación quiere trabajar con los clubes y echarle una mano para su flota. Es cuando un barco no ha tenido certificado de ORC nunca, nosotros lo que hacemos es convertirlo a ORC, o sacarle un certificado ORC, o si te ha tenido solo RI, nunca ha tenido ORC, pues con su certificado de RI pasamos a ORC y se lo damos sin coste, ¿vale?
con esas mismas mediciones que ha hecho o con las mediciones que quiera de aparejo o de vela. ORC Club, estamos hablando, ¿vale? No ORC Internacional, ORC Club. Solo y exclusivamente ORC Club. Se lo damos sin coste. Si hace una modificación ese mismo año sobre ese certificado, porque va a incluir velas o incluye lo que sea, porque lo ha medido después, pues esa modificación sí que la tendrá que pagar. Y si se quiere sacar un ORC internacional, tendrá que pagar el ORC internacional. Esa es la promoción. Además, incluimos que si un barco ha tenido ORC y no ha tenido los 2 últimos años, pero ha tenido ORC, hay un descuento del 50%. En los 2 últimos años. Si hace 5 años, pues no, pues sí se puede coger a esa promoción. Pero si, por ejemplo, no ha tenido 2020 ni el 2019, pero ha tenido 2018, le hacemos un 50% de descuento. Vale, pero ha tenido el último, el 2015, y no ha sacado los años siguientes ninguno, pues entonces se lo damos también sin coste. Esa es la promoción que sacamos, pero tiene que ser socio de un club, evidentemente, para el beneficio de ese club, y le damos esta promoción para poder, como la propia palabra dice, promover el ORC en la zona. Esta es la promoción que hacemos. Gracias. Y una pregunta más que hay en el chat, dice Gonzalo. Entonces, ¿qué hay que hacer si un barco con internacional quiere competir en club? ¿Medir otra vez? Pregunta él. No. Bueno, competir en club no. Date cuenta de una cosa, que yo no sé cómo cada club organiza su regata y la llama como quiere, ¿vale? Promoción, clase promoción, clase club, clase internacional, me da igual, o 1, 2, 3 y 4 y 5. Lo que yo estoy hablando son tipos de certificados, ¿vale? Hay 2 tipos de certificados, que es el ORC Internacional y el ORC Club. Si tú quieres un ORC Internacional y quieres pasarlo a un certificado ORC Club, entonces tienes que hacer eso que te acabo de decir. O se te parte el palo, o lo lastra, o se te caduca la prueba de escuela. ¿Vale? Son tipos de certificados. Si tú, por ejemplo, en Drácula de Alicante, hay una clase que la llama club y quiere competir en club porque tienes un internacional, pues vamos lastrándolo, sacas un certificado club y puedes participar en esa clase club que llama club. ¿Vale? Que el Drácula de Alicante, que me lo invento, que no lo sé si es verdad, lo llama de esa manera, ¿vale? Pero yo lo que hablo y lo que estoy hablando todo el rato son tipos de certificados, ¿vale? Espero aclarar la pregunta. A ver, no, yo tengo una duda sobre esa pregunta. Pero una vez que tú lastras el barco, por ejemplo, pones 50 kilos de lastre o cambias lo que el palo se te ha roto, sí. Entiendo que tienes que solicitar un certificado promoción club, entiendo. Promoción no, cuidado. Bueno, club, perdón, no es promoción. Un certificado club. Un certificado club. Y vale. Pagas por el certificado club. Y pagas por el certificado club. Claro. De acuerdo, vale. Y otra pregunta que pregunta Alejandro. Sí. Dice, ¿puedes tener diferentes velas declaradas en certificado ORC, en tripulación completa y certificado reducido? Sí. Puedes tener diferentes velas, sí. Puedes tener diferente configuración de vela y de aparejo. Por ejemplo, en tripulación completa no llevas declarado enrollador y en una tripulación reducida declaras en el enrollador. Puedes declarar diferente configuración de aparejo y de velas. Eso está permitido. Muy bien, pues no veo ninguna pregunta más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y ya llevamos 1 hora 40, sí. 1 hora 45. Si no tiene ninguna duda más. Sí, mira, aquí ve una pregunta. Pedro Rodríguez pregunta. Si no he entendido mal, la compensación de tiempos de una regata se establece en base al rendimiento del mejor clasificado. Perdona, repite la pregunta. Sí, pregunta Pablo Rodríguez. Si no he entendido mal, la compensación de tiempos de una regata se establece en base al rendimiento del primer clasificado. No. Se basa en el rendimiento de cada barco. Lo que marca la ORC en su reglamento, que eso es un error, y se lo hemos dicho así hace varios años, y este año lo ha corregido solo un poco, es que lo que hace es que calcula el primero, ¿vale? Y le dice que el rendimiento son 15 nudos, por ejemplo, y le aplica esos 15 a todos. Y eso no es real, porque lo que hace el programa es sacar el rendimiento de cada barco. Y la clasificación es bajo el rendimiento de cada barco, no bajo el rendimiento del primero, porque eso es un error. Estás poniéndole un rendimiento a los demás barcos que no han hecho, ¿vale? Y eso está mal.
Porque lo que está intentando decir es que la regata ha habido 15 nudos. Y eso no es real. Eso no es real, porque eso no es el viento. Porque no hemos metido el viento. Lo que hemos hecho es crear un rendimiento de cada barco. Y eso es lo real, el rendimiento de cada barco. Porque tú, y lo llevo diciendo desde el principio, estás luchando con tu barco para sacarle mayor velocidad y además ser más rápido que el competidor. ¿Vale? Esa es la idea. El rendimiento de cada barco. Eso es lo real y lo bueno del sistema. Lo otro es mentira. Vale, pues nada, no parece que haya más preguntas. Pues nada, darte las gracias. Sí, a ver, Joaquín Valero, sí, se puede. Una pregunta más, Rafa. ¿Se puede correr una regata nivel 0? No entiendo la pregunta, Joaquín. Ah, quiere hablar, Joaquín quiere hablar. Adelante, Joaquín, puedes activar el micrófono y intervenir. Sí, ¿me oís? Sí, Sí, es que se me ha Sí, cortado. alto y claro. Hola, Rafa, buenas noches. muy buenas Muchas noches. gracias por tu explicación. Creo que una cosa que hay duda, entonces, para correr en clase club no es necesario o no es obligatorio tener el certificado club. Quiero decir, se puede correr, si el club lo permite, con certificado internacional. E inversamente, hay regatas nivel 0 que se pueden correr con certificado club. ¿Es correcto o no? Vamos a ver. Eso depende de cada club, quiero decirte. Eso es lo que quería Sí, decir y dejar claro. O sea, que sí, eso viene definido por anuncio de regatas correcto. y viene definido por el club, no Exacto, es por reglamento. exacto, Es lo que quería dejar claro. exacto. Porque nosotros no lo llamamos clase 0 o clase de club o promoción. El reglamento técnico lo que te llama es clase 0, 1, 2, 3, 4 y divide a la flota por ese tipo de clases, ¿no? Pero no dice, bueno, la clase club, pues eso es una cosa interna de cada organizador de regatas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la llamáis a lo mejor club, pero en Canarias lo llaman promoción, ¿entiendes? Entonces, claro, eso cambia. Pero cuando es una Copa y Campeonatos de España es clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. O clase E. La clase E es una clase donde ahí metes pues no sé, a lo que se te ocurra, ¿vale? Pero la idea del reglamento técnico es que lo divides por clases. Otra cosa es que cada club, para su flota, evidentemente, o para su regata social o autonómica, lo divida de la forma que quiera. Pero todo, evidentemente, como tú bien dices, además, tiene que estar escrito en el anuncio de regata. Muchas gracias. Y a Eso ti. era todo. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dicho, muchísimas gracias, Rafa, por tu explicación, por prepararte esta conferencia, que sé que desde enero, y porque te he seguido en otras conferencias, había todavía datos que faltaban por confirmar por parte de la organización, reglamento y demás. Y nada, pues también gracias a los asistentes por asistir a esta conferencia y por vuestras preguntas, que siempre son interesantes. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, buenas noches. Buenas noches y un abrazo. Hasta luego, adiós.